Muy buenas noches, estimada docente Carmen Marisa Obispo. Soy la alumna Elsa Verónica Jiguaña. El día de hoy voy a dar inicio a mi exposición de mi trabajo final de la empresa Alicor. La empresa Alicor es una empresa de líder en el sector de bienes de consumo en el Perú, abarcando una amplia gama de productos que van desde alimentos y bebidas hasta productos de cuidado personal y del hogar, con una presencia sólida y arraigada en el mercado peruano. Alicor se destaca por estar en constante innovación y calidad, ofreciendo marcas reconocidas que son parte de la vida cotidiana de los consumidores peruanos. Alicor tiene como misión transformar mercados a través de sus marcas líderes, generando experiencias extraordinarias en consumidores. Alicor que busca innovar constantemente para generar valor y bienestar en la sociedad. Como visión, ser líderes en el mercado en los que compiten, destacándose por su responsabilidad social, innovación y compromiso con el desarrollo de comunidades más fuertes y saludables. Siguiendo con la introducción, el análisis de FODA del grupo Alicor como fortaleza principal tiene el liderazgo nacional en múltiples líneas de producto de consumo masivo, ¿no? Tiene el respaldo financiero del Grupo Romero, uno de los conglomerados más sólidos del Perú. Como debilidades, tiene alta dependencia de insumos importados como el trigo y la soya, ¿no? Y en oportunidades tiene el trato de libre comercio con Europa, Asia y Estados Unidos y otros países. Sus amenazas, el ingreso de nuevos competidores en el Perú y países vecinos. Supuestos macroeconómicos. Tenemos el crecimiento del PBI, que se proyecta una expansión promedio del 3% anual, ¿no? La inflación, la tendencia a estabilizarse dentro del rango de la meta del BCRP, ¿no? También tenemos el análisis del sector como industria de consumo masivo en recuperación con mayor demanda y de alimentos, cuidado personal y nutrición animal. Su manufactura tiene hacia una automatización y eficiencia operativa donde Alicor destaca por su cultura de mejora continua. Como competencia, tiene alta concentración que compite con empresas como Gloria, Nestlé y Unilever en diversas categorías. Su ventaja competitiva, un portafolio diversificado. Sus riesgos competitivos, ingreso de marcas regionales y cambios en preferencias del consumidor. Las tendencias del mercado. Tenemos como la digitalización, la sostenibilidad, la demografía y la globalización selectiva. Vamos a hablar de la sostenibilidad, fuerte enfoque en políticas, con iniciativas en economía circular y reducción de huella ambiental. Tenemos los modos de estimación del trabajo, ¿no? Como método contable que nos da que para el año 2022 la empresa Alicor contó con un capital de trabajo positivo de 1.386.768, lo que significó que la empresa cuenta con capacidad de poder operar antes de conseguir ganancias. Por tanto, ese es el monto que la empresa dispuso para poder financiar sus operaciones y cubrir sus obligaciones a corto plazo, después de tener en cuenta su efectivo disponible en las cuentas por cobrar dependientes de los inventarios en existencia y las cuentas por pagar de acuerdo al cálculo, ¿no? Por otro lado, el capital de trabajo, por otro lado, en el año 2023, la empresa dispuso de un capital de trabajo menor de la cual, que fue de 1.374.078. Esta disminución se origina debido a que hubo una lenta rotación en el cobro de comparación, por tanto, la caja disminuyó, pero contó con un capital de trabajo positivo, lo que indica que la empresa tiene suficientes activos circulantes para cubrir sus pasivos circulantes, lo que generalmente se considera una señal de salud financiera, ¿no? Cerrando con el año 2024, siguió la tendencia de disminución,
lo que contó con un capital de trabajo de 988.935.000. Por tanto, dicha reducción se originó debido a que la caja logra disminuir en gran parte en comparación a los años anteriores. Más sin embargo, una vez deducidos sus pasivos, la empresa logra contar con un monto de 988.935.000 para cubrir sus obligaciones y operaciones de día a día. El flujo de caja. Proyectamos el flujo de caja, ¿no? Tenemos un cálculo un caso práctico de un horizonte de proyecto a 10 años en base a los estados financieros, ¿no? El cálculo de depreciación. En la construcción tenemos 150.000 a 20 años, depreciación de la maquinaria de 100.000 a 10 años, que da un importe de 10.000, ¿no? Acá tenemos el cálculo de trabajo, a 10 años, tenemos los costos variables, los costos fijos, los costos operativos y el capital de trabajo. Los supuestos adicionales con el fin de ejemplificar la diferencia en la construcción de flujos de caja para medir la rentabilidad del proyecto con la de los inversionistas cuando financian parte de la inversión con deuda bancaria. Este flujo financiero, bueno, tenemos un préstamo que asciende los 189 millones con una tasa del 9% y el número de periodos de pago que son de 8, ¿no? El valor actual, que ya sabemos que es de 189.000, bueno, con una cuota de 34.147.046. Elaboramos una tabla de amortización como saldo inicial los 189.000 millones. Nuestros pagos anuales que son 34.147 y nuestro saldo final que periodo cuota a cuota va disminuyendo, llegando en su totalidad a cero. Nuestro flujo de caja financiero, pues este flujo de caja nos da como objetivo el análisis financiero para evaluar la viabilidad del proyecto. El periodo que estamos dando a conocer es a 10 años. La inversión inicial significativa es de 18 millones aproximadamente en activos fijos y capital de trabajo. La estructura del flujo de caja presenta rubros claves en orden cronológico, como los ingresos operativos, que crecen año a año, ¿no? Del 5%, fuente principal de la liquidez del proyecto, la venta de activos, ¿no? De 50.000, los costos, que se divide entre los variables y los fijos, las depreciaciones constantes cada año, como la construcción de 250.000 y las maquinarias de 300.000, ¿no? También tenemos los intereses y préstamos, como préstamo inicial los 189 millones, pagos distribuidos, como les dije, de 1 a 8 cuotas, más los intereses. También podemos incluir las amortizaciones y los intereses por separado, ¿no? Dando como resultados financieros la utilidad antes del impuesto, que refleja la eficiencia operativa, la muestra de crecimiento constante, el impuesto del 29.5%, aplicando correctamente sobre la utilidad antes del impuesto, con una utilidad neta de ingreso real después de impuestos. Nuestro flujo de caja, para obtener el flujo de caja financiero real, pues debemos sumar las utilidades netas, las depreciaciones, los ajustes por capital de trabajo, los pagos de préstamos y el valor residual de 165 millones. Un flujo total acumulado de 61.008.000. Acá tenemos lo que es el cálculo del WACC, ¿no? También tenemos el cálculo del BAN del TIR. El BAN tenemos de 18.034.457 y nuestro TIR de 27.57%. Tenemos el cálculo del NOPAT, reflejados en el año 2022, 2023, 2024, que nos expresa
nos expresa y nos representa esa utilidad operativa que posee como empresa Alicor después de impuestos, lo cual rige de la forma de utilidad operativa, menos el impuesto a la renta. Por otro lado, el nopal es empleado para poder incurrir en beneficios tributarios que pueden disminuir de pago de intereses. En el periodo 2023 muestra cómo la empresa gestionó sus ingresos y gastos operativos para generar un beneficio, y es por ello que el EBITDA en el dicho año fue de 2.754.258 y una vez deducido de los impuestos se obtuvo un NOPAT de 1.941.752, lo que significa que este es el monto que quedó después de cubrir todos los costos operativos y pagar impuestos, mostrando la rentabilidad final del negocio del 2023. Por otro lado, para el año 2024, la empresa obtuvo una disminución notoria de las ventas, cayendo hasta 10 millones, por los cuales estos decrementos de ingresos generó que la empresa para el año 2024 cuente con un EBITDA de 1.425.794 y con un impuesto de renta del 29.5%. La empresa para el 2024 posee un OPAT menor de 1.005.185.000, es decir, que hasta un 100% menor del periodo anterior. Nuestro cálculo del EBITDA es nuestras ventas netas proyectadas del 2022, 23 y 24, menos nuestros costos de venta, que nos arroja nuestra utilidad bruta, ¿no? Y asimismo nuestros gastos de venta, nuestros gastos de administración, más nuestros otros ingresos operativos y menos nuestros otros gastos operativos y otras ganancias de pérdida, nos da una utilidad de operación, nuestras depreciaciones y amortizaciones, así obtenemos el EBITDA, ¿no? Que es un indicador financiero que representa los ingresos operativos de una empresa antes de considerar los efectos de intereses, impuestos, depreciación y amortización. En otras palabras, el EBITDA muestra la capacidad de una empresa para generar ganancias a través de sus operaciones principales, excluyendo algunas partidas que no generan desembolso. Se observa que el EBITDA de Alicor mostró una disminución considerable, pasando de los 2.831.209 en el 2023 a 1.234.026 para el año 2024, por lo cual este indicador permite determinar que la rentabilidad operativa de la empresa, antes de considerar los efectos de depreciación, amortización, así como considerar los efectos de la depreciación, amortización antes, ¿no? Ya, ha logrado disminuir para dicho año todo ello debido a que las ventas redujeron, además de la disminución de la EBITDA. Se sugiere que la eficiencia operativa de Alicor pudo haber sido afectada por un incremento en los gastos de ventas y de administración, que aumentaron de manera significativa en el 2024 en comparación con el año anterior. Tenemos una interpretación del flujo de caja, ¿no? Que el presente proyecto de 10 años, que se inició con una inversión inicial de 18 millones y 15.000 de capital de trabajo, por lo cual los ingresos esperados ascienden a los 14.450.000 en el primer año y crecen hasta alcanzar los 23.735.322 en el décimo año, totalizando un monto considerable en ventas acumuladas durante los 10 años. Asimismo, los costos variables se estiman del 45% total de ventas, con un incremento del 5% de los costos fijos, representando el 8% del total de ventas respectivos. Nuestra interpretación del WACC, se realizó el cálculo WACC donde se estableció que el costo equivale al 9.96, asimismo del CSPPB. Se obtuvo al combinar el costo de deuda de 189 millones, el patrimonio de 18 millones 15 mil, de la tasa de interés del 9%, aplicable a la deuda de tasa de impuesto del 29.5% y el costo de oportunidad de capital, ¿no? El COC, que es del 10% según mercado. La interpretación del Banco Invertir, de acuerdo a lo analizado, se pudo determinar que el proyecto es viable debido a que mostró un BAN de 18.034.457
lo que indica una creación de valor significativa a superar el valor del costo de inversión inicial. Del mismo modo, el TIR dobla al WACC del 27.57%, lo que significa que el proyecto no solo es rentable, sino que supera con creces la tasa de descuentos establecidas, fortaleciendo la rentabilidad atractiva del proyecto para los inversionistas. Y ya, ¿no? Así también tenemos nuestras conclusiones y recomendaciones finales. Como conclusión principal podemos dar que finalmente se puede concluir que el proyecto no solo cumple con los objetivos financieros, sino que genera un flujo de caja acumulado positivo que beneficia directamente a los accionistas. Esta oportunidad es una inversión atractiva para los inversionistas involucrados, ¿no? Las recomendaciones como principal tenemos liberar liquidez y generar flujo de caja más ágil. Además, implementar una estrategia de análisis de costo detallado para detectar áreas donde puedan reducirse los incrementos. Y por último, se recomienda evaluar la posibilidad de distribuir parte de este flujo positivo como dividendos y reinvertir en oportunidades de expansión e innovación que agreguen al valor del proyecto a largo plazo. Muchas gracias.